No griten, por favor. ¿A qué parte no le entendieron? ¿Al costo de oportunidad o a la frontera de posibilidades de producción? A la frontera. A la frontera. Ya. ¿Se recuerdan que cuando vimos los factores de producción que tenemos, que son capital, tierra y mano de obra? ¿Recuerdan? Todas las empresas, para poder realizar algún producto, tienen que ocupar uno o la combinación de esos tres factores de producción. ¿Ya? Entonces, de repente una empresa hace dos productos totalmente diferentes. Hace queso y hace arroz. Pero solamente en su estructura dispone de cierta cantidad de tierra, cierta cantidad de personal, cierta cantidad de maquinaria. De repente en un día puede hacer 3 kilos de queso, perdón, 30 kilos de queso. Pero en un día también puede hacer 1 tonelada de arroz. Entonces, la frontera de posibilidades de producción lo que trata de hacer es definir, utilizando los factores de producción, cuánto podría hacer una empresa, ya sea de queso o de arroz, utilizando esos factores que tiene. No sé si me dejo entender. Pues, si yo, por ejemplo, pongo a producir el 80% de la fábrica arroz, de repente me hace 800 kilos de arroz. Y en el 20% del otro tiempo que hacen queso, en vez de hacerme 30 kilos, me hará 6 kilos. A eso se refiere, a la combinación Por eso yo les daba el ejemplo si yo tengo 100 pesos, puedo comprar de repente 20 chocolates de 5 pesos o puedo comprar 100 chupetes de 1 peso, suponiendo que el único recurso que yo tenga sea dinero. ¿Me dejo entender? O de repente ocupo 80 bolivianos para comprar chocolate y 20 bolivianos para comprar chupete. O hago otra combinación, 50 pesos para comprar chocolate y 50 pesos para chupete. A eso se refiere. Pero siempre y cuando ocupe todo mi factor productivo, quiere decir que yo voy a estar sobre esa línea azul que yo le estoy mostrando. Si yo estoy por debajo de esa línea azul, yo también puedo producir menos de la línea azul. Pero si yo produzco menos de esa línea azul, o sea, en las combinaciones llego a un punto por debajo de esa línea, quiere decir que yo estoy siendo ineficiente. Y si yo quiero llegar a ese punto a la derecha de la línea azul, quiere decir que es inalcanzable. De repente, yo no puedo comprar 120 bolivianos de chocolate si yo solo tengo 100 bolivianos. A eso se refiere con que el punto se vuelve inalcanzable. De todos modos, a continuación les voy a hacer ver un video con otra explicación para que ustedes puedan ver de repente con otro ejemplo cómo se puede interpretar el tema de la frontera de posibilidades de producción. Ok, por favor, necesito que todos tengan audio y video de lo que les voy a mostrar. ¿A todos les sale el video? Por favor, enciendan un ratito su micrófono, por favor, y me confirman que todos les sale el video. Sí. Sí, se ve. ¿Ya? Sí. Ok. Nuevamente, por favor, todos nuevamente apáguenlo su micrófono para que todos miremos el video. En esta ocasión les voy a explicar el tema de la frontera de posibilidades de producción.
Este es un tema de la microeconomía y es el tema introductorio cuando tú inicias un curso de economía. Como tú puedes ver en pantalla, el tema de la frontera de posibilidades de producción es un modelo económico que implica que vamos a estar suponiendo que solamente tenemos dos bienes en la economía. Es decir, que solamente se produce dos bienes. Sí puede ser el bien X, puede ser el bien Y, o bien nosotros en este ejemplo vamos a utilizar el jugo de manzana y pizzas. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Es la máxima cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos utilizando de manera eficiente los factores de producción. Si tú recuerdas, los factores de producción son tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Para ilustrar la frontera de posibilidades de producción, nos enfocamos en dos bienes a la vez, que es lo que te mencionaba hace un momento, y mantenemos constantes las cantidades de todos los demás bienes y servicios. En otras palabras, analizamos un modelo económico en donde todo permanece sin cambio, ceteris paribus, excepto los dos bienes en los que nos enfocamos en nuestra atención, ¿sí? Entonces, viendo este ejemplo que tú tienes aquí en pantalla, vamos a suponer que en nuestro modelo económico, en nuestra economía, solo se producen dos bienes, pizzas y jugo de manzana. Ahí entre paréntesis tú puedes ver que podemos suponer que son unidades, miles o bien millones, como es el caso que vemos aquí en pantalla. Entonces, la producción de pizzas está en millones y el jugo de manzanas está en millones. Puede estar en unidades. La verdad es que para esto de las cantidades es irrelevante para efectos de que tú comprendas lo que es la frontera de posibilidades de producción. Hace un momento te decía que la frontera de posibilidades de producción nos dice cuál es la máxima cantidad de bienes y servicios que se pueden producir en una economía si utilizamos de manera eficiente los factores de producción. Si en esta economía solamente se pueden producir dos bienes, cualquier punto que está sobre la frontera de posibilidades de producción son los puntos máximos que se pueden producir de pizzas y de jugo de manzana, ¿sí? Entonces podemos empezar graficando la posibilidad A, es decir, 0 millones de pizzas y 15 millones de latas de jugo de manzanas, que sería esta opción que está aquí. Si graficamos el inciso B, la posibilidad B sería una pizza, 1 millón de pizzas y 14 millones de latas, que sería el punto B. El punto C sería 2 millones de pizzas y 12 millones de latas de jugo de manzana, que sería el punto C. Y así sucesivamente graficamos el resto de los puntos. El punto E implica 4 millones de pizzas, el punto E, aquí están los 4 millones de pizzas, y 5 millones de jugo de lata de manzanas. Esto de los millones de latas y millones de pizzas, bueno, ya, nos puede confundir. Vamos a suponer que son unidades. Este es el ejemplo y ya lo tengo así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo importante es que tú aprendas a graficar la frontera de posibilidades de producción utilizando la tabla de producción que se te proporciona. Tú pudiste haber graficado cualquiera otros bienes en la economía, ¿verdad? Una vez que ya sabes graficar las diferentes posibilidades de producción de acuerdo a la tabla, entonces vamos a entender cómo puede ser útil la frontera de posibilidades de producción en economía. ¿Sí? Entonces, una vez que graficamos todos los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, tenemos aquí un máximo. Recuerda que la frontera nos dice la máxima cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía. Entonces, ¿podemos producir en el punto Z? Sí, sí podemos producir el punto Z. Podemos producir cualquier punto que se encuentre abajo de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Los puntos que están aquí en esta sección que se muestra en pantalla son puntos alcanzables. Pero ¿qué estaría sucediendo si producimos en el punto Z? ¿Qué sucede en la economía si producimos en el punto Z? Sí podemos producirlo,
Sin embargo, estaríamos desperdiciando recursos, estaríamos siendo una economía ineficiente. Entonces, el objetivo de cualquier economía es ser una economía eficiente, no tener desperdicios. Si queremos ser eficientes, entonces tendríamos que producir cualquier punto que esté sobre la frontera de posibilidades de producción. Los puntos eficientes son el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Todos los puntos que están sobre o encima de la línea de frontera de posibilidades de producción son puntos eficientes. Los puntos que están abajo de la frontera de posibilidades de producción son puntos alcanzables pero ineficientes. Y un punto por acá, vamos a suponer que tuviéramos un punto por acá, como lo ves aquí en pantalla, sería un punto inalcanzable. La pregunta aquí sería, ¿por qué producir aquí sería inalcanzable? Sería inalcanzable porque los recursos, los factores de producción con los que cuenta una economía no son suficientes. No nos alcanzan los factores de producción para producir encima de la frontera de posibilidades de producción. Se necesitaría que tuviéramos crecimiento económico para lograr un punto afuera de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces ya vimos, los puntos inalcanzables son alcanzables pero ineficientes, los que están aquí. Cualquier punto encima son puntos ineficientes y puntos en esta zona serían puntos de producción inalcanzables. Ahora bien, ahorita hablábamos de la eficiencia en la producción. Alcanzamos la eficiencia de producción cuando no podemos producir una cantidad superior de un bien sin producir una cantidad inferior de otro bien. Los puntos que se encuentran sobre la frontera de posibilidades de producción, como el punto A, B, C, D, E y F, son puntos eficientes. Eficientes significa que se está utilizando todos los factores de producción y que no tenemos desperdicios, ¿sí? Por otro lado, la frontera de posibilidades de producción nos indica que todas las elecciones que nosotros hacemos o tomamos a lo largo de la frontera de posibilidades de producción implican un intercambio, ¿sí? Este intercambio se conoce en economía como costo de oportunidad, el cual se calcula mediante la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, nosotros podemos calcular la pendiente y encontramos lo que se conoce como costo de oportunidad. Podemos ver lo que sucede en el punto D, en el punto E y en el punto F. Por ejemplo, conforme nos movemos hacia abajo, a lo largo de la frontera de posibilidades de producción, producimos más pizzas, pero la cantidad de jugo de manzana que podemos generar disminuye, ¿sí? O sea, podemos aumentar la cantidad de pizzas, pero ¿qué le sucede a la cantidad de jugo de manzana? Disminuye. Y también viceversa. Si queremos aumentar la producción de jugo de manzana, tenemos que dejar de producir pizzas. Hace un momento te hice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando incrementamos la producción de pizzas tenemos que dejar de hacer jugo de manzana? ¿O por qué cuando incrementamos la producción de jugo de manzana tenemos que dejar de hacer pizzas? La respuesta es porque existe escasez, porque los factores de producción son escasos. Y si queremos incrementar la producción de un bien, tendríamos que dejar de hacer el otro bien, porque los recursos son escasos, porque los recursos son limitados. El costo de oportunidad de una pizza es la cantidad de jugo de manzana a la que debemos renunciar y también viceversa. El costo de oportunidad de jugo de manzana es la cantidad de pizzas a las que debemos renunciar si queremos incrementar la cantidad en una unidad, ¿sí? Entonces, eso es el costo de oportunidad y lo calculamos a través de la pendiente. Vamos a ver un ejemplo. La cantidad de jugo de manzana disminuye en 5 millones de latas cuando la cantidad de pizzas aumenta en 1 millón. Es decir,
Si nos movemos del punto E al punto F, al movernos de E a F, ¿qué sucedió en la frontera de posibilidades de producción? Incrementamos la producción de pizzas en 1 millón, pero dejamos de hacer 5 millones de latas de jugo de manzana. Es decir, que al movernos del punto E al punto F, cada pizza cuesta el equivalente a 5 latas de jugo de manzana, ¿sí? Si hablamos en términos unitarios, por cada pizza, ¿sí?, que nosotros queremos incrementar, tendríamos que dejar de hacer 5 latas de jugo de manzana. Esto es el concepto de costo de oportunidad. Para incrementar la producción de pizzas en una unidad, repito, debemos dejar de hacer 5 unidades de jugo de manzana. Esto es costo de oportunidad. Y también podemos ver el ejemplo al revés, ¿sí? Vamos a movernos ahora al revés, del punto F al punto E, ¿sí? Aquí puedes ver la gráfica de frontera de posibilidades de producción y ahora es al revés. Ahora queremos incrementar la cantidad de jugo de manzana y para eso tenemos que dejar de hacer pizzas. La cantidad de jugo de manzanas aumenta en 5 millones de latas. Sin embargo, ¿qué sucede con la cantidad de pizzas? Disminuye en 1 millón, ¿sí? Es decir, el costo de oportunidad de los primeros 5 millones de latas de jugo de manzanas es que tenemos que dejar de hacer 1 millón de pizzas. ¿Qué significa esto? Que cada lata de jugo de manzana cuesta 1/5 parte de una pizza. Para incrementar la producción de jugo de manzana en una unidad, tendríamos que dejar de hacer 1/5 de unidades de pizza, como puedes ver en pantalla, ¿sí? Entonces, para concluir el concepto de costo de oportunidad, es importante que tú sepas que el costo de oportunidad es una proporción. Observe que el costo de oportunidad de una lata de jugo es el inverso del costo de oportunidad de una pizza. Ahorita veíamos que una pizza, el costo de oportunidad de una pizza era dejar de hacer 5 latas de jugo de manzana. Y al revés también. El costo de oportunidad de una lata de jugo de manzana nos cuesta dejar de hacer 1/5 parte de pizza. Entonces, espero que este tutorial te haya servido para comprender el concepto de frontera de posibilidades de producción y el concepto de costo de oportunidad. Ok, jóvenes, creo que eso les ayuda un poco más. ¿Con eso creen ustedes que está un poco más claro el tema de costo de oportunidad y frontera de posibilidades de producción? Sí, ha quedado más claro ya. Ya. Necesito que se anoten, les voy a dar una tarea para mañana, por favor. Mañana quiero que hagamos un pequeño debate o que conversemos un poco sobre qué aspectos económicos o cómo se ha golpeado la economía con el tema de la pandemia del coronavirus. Ya sea el tema de el ingreso de la familia, el ingreso de las empresas, la dificultad que se tiene para las actividades laborales y económicas, cómo va a afectar esto en la microeconomía y en la macroeconomía, cómo golpea esto a las familias bolivianas y cómo va a golpear esto al Estado boliviano. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño debate, un pequeño foro para hablar de ese tema mañana en la primera clase. ¿Todos se anotaron o lo repetimos? Repítalo de nuevo. Repítalo de nuevo.
Lo manda por WhatsApp. Pero lento. Manda por De todos WhatsApp. modos, todo lo que estamos conversando va a quedar grabado, ¿no? Las dos clases que estamos pasando hoy día se las voy a pasar al WhatsApp como se las pasé la de ayer. De todos Pero modos, lo de les la repito, tarea lo manda escrito. ya, les repito. Primero, ¿cómo ha afectado el coronavirus a la micro y macroeconomía de Bolivia? A la micro. Y macroeconomía de Bolivia. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a los ingresos de las familias? ¿Cómo ha afectado a los ingresos de las empresas? Y por otra parte, me gustaría saber qué creen ustedes con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno, si han sido las más acertadas o si se pudieron haber mejorado en algo o si de repente les está pelando. ¿Qué creen ustedes a las medidas que han tomado el gobierno? ¿Qué más dijo? ¿Qué creen ustedes con respecto a las medidas que ha tomado el gobierno para disminuir la pandemia? Si han sido las más acertadas o si se pudieron mejorar o prevenir con anterioridad. Y la última pregunta, pero no menos importante, Hay que apagarle la tele al Licen. no soy yo el que está con las noticias. No, porque ahí usted saca, pues. Jorge Ponce dice ahí. Correcto. Jorge nunca se cayó. Yo no soy el que está con las noticias. Por último, quiero saber cuáles son los aspectos positivos que ustedes han notado. ¿Cuáles son los aspectos positivos que ustedes han notado En la cuarentena. correcto en la cuarentena o en la pandemia? COVID-19. Así es. Ok, jóvenes, terminamos la unidad 1, empezamos la unidad número 2. Enseguida lo voy a abrir, por favor, denme un segundo. No era una hora nomás. Esta unidad la va a pasar ahora, ¿no, Lisa? Correcto. Ya se las pasé por WhatsApp en realidad. ¿Ah, sí? Sí. Son 45 minutos cada clase, por si acaso. Tenemos que pasar hasta las 9:30. Faltan 25 minutos, 24. ¿Las diapositivas las pasó, Lisa? Ambos, las diapositivas y el contenido. Ah, ya. Ya lo vi. Gracias. Denme un segundo, por favor. Cuentan si eso se une. Ya se pasó, no podemos salir. Todo queda grabado, pueden salirse cuando puedan. Pero si doy más tareas se la pierden. Pero queda grabado. Bueno.
Acomódese, comenzamos, como diría Fermín. Oiga, Lisa, ni en clases virtuales no va a alargar más temprano. Ni en clase virtual ustedes dejan de probarse, qué diferente, ¿no? Más bien no fue Jimena. Pues, más bien, escucho la voz, extraño la voz de Alejandra, no sé si es que ustedes le han cortado la lengua o qué. La calladinga, ¿no? Bueno, Hablando de cuánto, no sé si no se escucha. Encender tu micrófono, pues. es para el próximo que está hablando. Bueno, Es continuando. que ustedes no saben con quién está, pues. No, ¿Qué? no la vendan por un maní. Ya, apaguemos los micrófonos, jóvenes, vamos a empezar la unidad 2. Ah, eso no sé, con usted ya. Bueno, siguiendo con el avance, la unidad número 2, conceptos básicos de la oferta y la demanda. Antes que veamos, ¿quién sabe qué es oferta y qué es demanda? ¿Alguien se acuerda? Creo que lo vimos anteriormente conmigo. No se peleen, jóvenes. No lo vimos, creo. Sí, pero no sé cómo explicarlo. Sí, ya la pasamos ya en los conceptos básicos. A ver, Sí, pero lo que se acuerden, a los criollos, no se preocupen que ya les dije, conmigo pueden equivocarse. Cuando sean profesionales no van a poder equivocarse. bueno, con el ejemplo que nos dieron ese, Vamos una vez, vamos Alexis. era como, por ejemplo, en los teléfonos de la oferta, que salían teléfonos más avanzados y, y como habían mucha demanda, entonces hacían la oferta de bajarles el precio. En otras palabras, la oferta sería lo que producimos y la demanda serían los compradores, las empresas y los consumidores. Así estaría dividido. Ok, vamos a empezar con la tabla de la demanda. Volvemos a apagar los micrófonos, por favor. Tanto en sentido común como en la observación científica cuidadosa, muestran que la cantidad de mercancías que los individuos adquieren dependen mucho de su precio. Mientras mayor sea el precio del artículo, si todos los demás factores se mantienen constantes, los consumidores están dispuestos a comprar menos unidades de ese bien. Es decir, más bajo el precio de mercado va a hacer que suban las cantidades compradas. ¿A qué se refiere? Como está en el gráfico ahí abajo, la relación precio con cantidad demandada es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que sube el precio de un producto, va a hacer que la cantidad que le compren disminuya, tomando en cuenta que otros factores aparte del precio se mantienen constantes, que ya lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos factores adicionales al precio que tiene la demanda. Demanda de un bien. Es la cantidad de ese bien que están dispuestos a adquirir los demandantes a un precio determinado. Debe quedar en claro que la demanda es la intención de comprar a un precio determinado. Siempre cuando veamos el tema de la demanda, está muy pesado. ¿Quién está con el audio? Vamos a ver quién es el del micrófono, lo voy a silenciar un ratito yo manualmente. Jorge, le encargo su micrófono. Ya lo Es hice. Jorge de nuevo, dicen. Ya lo silencié. Volvamos. Entonces, existe una relación definida entre el precio del mercado de un bien y la cantidad demandada del mismo, si todo lo demás se mantiene constante. Esta relación entre el precio y la cantidad comprada se denomina como la tabla o la curva de la demanda. Cuando decimos que todo lo demás se mantiene constante en la demanda de un bien, se refiere
a los gustos y preferencias que tienen los consumidores, al precio de los productos sustitutos o complementarios, o a factores especiales que los vamos a ver un poquito más adelante. Solamente para que tengan una idea, cuando yo digo todo lo demás se mantiene constante, hay otros factores aparte del precio que pueden afectar la cantidad que se demanda. Por eso aquí ponemos un poco de énfasis en que todos los otros factores se mantienen constantes y solo analizamos la cantidad y el precio de una demanda. Vamos a ver el ejemplo de una curva de demanda y la gráfica de la demanda. Aquí vemos cómo se comporta el precio del café en euros. En la parte izquierda, en la parte vertical, vemos cómo el precio del café va variando desde 2 euros hasta 0, bajando cada 25 centavos de euro. Y en cambio, en la cantidad, vemos que va aumentando, a medida que va disminuyendo el precio, va aumentando la cantidad. En la tabla que vemos que a $2 se venden 7.1 tazas, expresado en millones de tazas, por supuesto. A 1.75 euros se venden 7.5 millones de tazas. A 1.5 euros se venden 8.1 millones de tazas. A 1.25 se venden 8.9 y así sucesivamente. Eso graficado queda en esa curva azul. Entonces, por eso yo les decía que la relación entre precio y cantidad es inversamente proporcional. Es decir, que si va aumentando el precio del producto, por lógica, si algo se vuelve más caro, nosotros lo vamos haciendo, vamos comprando menos cantidad de ese producto. Enciendan sus micrófonos, por favor, necesito que esta parte esté clara. Está clara, Licen. Está bien. ¿Ok? Sí. Seguimos entonces. ¿Por qué disminuye la cantidad demandada cuando el precio se eleva? Hay dos factores que hacen que este fenómeno ocurra. La primera es el efecto de sustitución, el cual se presenta porque un bien se vuelve relativamente más costoso al elevar sus precios, motivo por el cual se evalúa adquirir otro bien que sustituya o sea similar al producto que subió de precio. Por ejemplo, si elevamos los precios de la carne de res, lógicamente la gente va a comenzar a consumir más pollo. La segunda explicación a esto es porque si un precio superior reduce la cantidad demandada a través del efecto del ingreso. Esto entra en juego cuando el precio se eleva y esto hace que las personas nos volvamos más pobres. ¿Por qué? Porque si las cosas se hacen más caras, me quita el poder adquisitivo que yo tengo. Por ejemplo, si se duplica el precio de la gasolina, mi ingreso real, lo que yo dejo de recibir, mi ingreso, mi sueldo, va a lograr comprar menos gasolina que la de antes. Entonces, naturalmente voy a modificar mi costumbre de uso de gasolina y de repente, en vez de viajar en vehículo propio, me voy a ir en transporte público, me voy a ir a pie, me voy a ir en bicicleta, voy a buscar una alternativa que haga que mi costo de vida no siga bajando con el aumento de la gasolina. ¿Está claro estos dos efectos que causan que la demanda disminuya o la cantidad demandada disminuya a medida que el precio va subiendo? Sí. Ok, jóvenes, sigamos. ¿Cuándo un bien es básico y cuándo un bien es inferior? La teoría económica postula la existencia de dos clases de bienes en función a la relación que guarda el ingreso con la demanda por dichos productos. Si ante incrementos en el ingreso los compradores
su demanda por ciertos bienes aumenta, se dice que son artículos normales o viceversa. Ejemplo, si yo de repente, imagínense que una persona llega a de repente subir de cargo jerárquico, es decir, de repente trabajaba en caja en un banco y ahora ya es supervisor de agencia, entonces su sueldo aumenta. Sin embargo, ¿ustedes creen que por subir su sueldo va a aumentar el consumo de leche y de pan que tiene? No, él va a seguir comiendo las mismas cantidades de leche y de pan. Por lo tanto, esos son productos normales. Ahora, si por el contrario, cuando existe ese aumento de dinero y para los consumidores algunos productos comienzan a disminuir su consumo, se dice que estos productos son inferiores. Por ejemplo, en el mismo caso, el mismo tipo del banco quiere, sus ingresos aumentan porque subió de cargo jerárquico. Primero, él seguramente compraba cosas usadas, como vehículos usados, como de repente computadoras usadas, pero ahora ya con el nivel de ingreso, ya no va a buscar cosas usadas, de repente va a buscar un auto nuevo, una computadora nueva, un celular, de repente vivía en alquiler, ahora se va a pasar a comprarse una casa propia, un departamento propio. Entonces, ahí es cuando el producto es inferior, porque el aumento del ingreso de la persona determina si sigo consumiendo o ya no consumo ese producto. ¿Me dejo entender en esta parte? Sí, ingeniero. ¿Los demás jóvenes? Sí. Sí, Licen. Una consulta aprovechando, me ha aparecido un anuncio aquí arriba de mi pantalla, como que si nos quedara solamente 1 minuto con 30 segundos de clase, Sí. no sé si a ustedes les ha pasado A lo mí no me mismo. ha parecido. A mí me parece. A mí me parece. Yo creo que a usted dice por lo que es anfitrión, no sé qué cosa, ¿no es? No, a mí me parece ahí. A mí no me parece nada. A mí no me sale. Bueno, Claringo va a hacer si en 60 segundos nos votan. Terminamos la clase una vez. Bueno, ya no queda más que 10 minutos, así que A avancemos continuar mañana. hasta donde podamos. Ah, Veamos. sí sale, Listen. ¿Sí, Usted no? había dicho que era hasta la... Ya había dicho que era hasta las 9:15, pues ya son las 9:20 ya. Seguro le puso horario ahí. Parece que sí. Bueno, a ver, intentemos terminar esta diapositiva. Las fuerzas detrás de la curva de la demanda. Esto es lo que yo les decía. Aparte del precio de un producto, ¿qué más define las cantidades que compramos de las cosas? Una es el ingreso promedio de los consumidores. Es un determinante clave de la demanda. A medida que aumenta el ingreso de las personas, hay una tendencia de que compremos más de casi todo. Incluso si los precios de los productos no se modifican. Por ejemplo, como les decía yo, las compras de vehículos aumentan considerablemente cuando el nivel de ingreso aumenta.